Incidencia y factores asociados al desarrollo de diabetes post-trasplante renal. Si nosotros nos fijamos en lo que dice el consenso de la ADA del 2017, en la clasificación de la diabetes lo diferencian en diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y tipos específicos de diabetes. Ya ahondando un poco más lo que son los otros tipos de diabetes, vemos que resaltan las diabetes monogénicas, las diabetes asociadas a enfermedades como las endocrinopatías y las asociadas a drogas. Ahora lo que nos vamos a enfocar son sobre la diabetes post-trasplante, antiguamente llamado diabetes NOD, el cual cambió de nombre en el 2014. Entonces, ¿qué es el diabetes post-trasplante? Es aquella diabetes que se desarrolla después del trasplante de un órgano sólido. Como dije, antes se llamaba NODAT, en el 2014 cambió de nombre y significaba esto, New Onset of Diabetes After Transplantation. Los criterios diagnósticos son los mismos que menciona la ADA para la diabetes, para otros tipos de diabetes. Los valores incluso son los mismos de glucosa en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, la glucosa al azar con síntomas mayores de 200 y la hemoglobina glicosilada toma el mismo corte, más de 6.5%. Pero tiene ciertas características específicas. Uno, mencionan de que el paciente, lo ideal sería que esté de alta hospitalaria después del trasplante, que tenga una dosis de inmunosupresores, el cual esté en dosis de mantenimiento y como recién ha salido de trasplante y previamente tenía enfermedad renal crónica terminal, no debe usarse la hemoglobina glicosilada en los primeros 3 meses post-trasplante. Hablando un poco de la incidencia de esta diabetes post-trasplante, se reportan según los diferentes órganos que hay. En lo que se refiere a lo más frecuente es el riñón, ¿no? Tanto son más los casos de trasplante renal como la incidencia, que se reporta desde un 10 hasta un 74%. Como vemos, es una incidencia bien amplia porque es de acuerdo a los diferentes centros donde se reporta. Ya hablando un poquito más de la diabetes post-trasplante, nosotros vemos de que en lo que es los trasplantes renales se iniciaron en la década del 50 y que al inicio se daba mucha importancia a lo que era al corto plazo, ¿no? A la tasa de rechazo, a la mortalidad perioperatoria, pero ya con el advenimiento de nuevos fármacos, como por ejemplo la cetoprina, las dosis de corticoides a altas dosis, después la ciclosporina, el tacrolimus y finalmente el micofenolato, actualmente hay menos tasas de rechazo. Y por lo tanto hay mayor sobrevida, tanto del injerto renal como del paciente, y por lo tanto mejora la sobrevida. Y actualmente la mortalidad es por malignidad o por la enfermedad cardiovascular, y entre ellas cubre más importancia lo que es la diabetes post-trasplante, ¿no? Que influye en la enfermedad. Esta es una literatura en Estados Unidos. Vemos que desde el 1988 al 2015, de los más de 600.000 trasplantes, más de la mitad eran renales. A nivel de Perú, según este informe del 2015, vemos de que desde el 2007 al 2014 ha habido 1.055 trasplantes renales. Y como vemos, más del 90% es a cargo de salud. Acá se ve toda una descripción de cuáles son los departamentos donde se realizan trasplantes renales y a nivel de Lima se realizan trasplantes a nivel del Hospital Rebagliati, el Almenara, el Sabogal y en Minsa el único hospital acreditado es el Hospital Cayetano Heredia. Si vemos en la fisiopatología de la diabetes post-trasplante, hay dos predominios importantes, ¿no? Primero, la disfunción de célula beta y la insulinoresistencia, y ahí es donde influyen los diferentes fármacos que se utilizan para evitar el rechazo de trasplante. Ya, como mencioné, es la disfunción de células betas y la resistencia. El tacrolimus como la ciclosporina actúan a nivel de la célula beta, disminuyendo la expresión y aumentando la apoptosis de la célula beta. Los esteroides también actúan a nivel intestinal, disminuyendo el efecto incretina, pero también tienen otros efectos en lo que son a nivel hepático, a nivel de tejido adiposo y a nivel muscular. Este es un cuadrito de resumen de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes post-trasplante. Se podrían catalogar en aquellos factores de riesgo del receptor, del donante y de la terapia misma del trasplante. Como vemos, hay algunos que comparten bastante similitud con los otros tipos de diabetes, ¿no? Por ejemplo, la edad, mayor de 40 años, el que esté en sobrepeso o obesidad, la etnia, ya sea hispánico o negroamericano, los genes también descritos en la diabetes, el antecedente de prediabetes, síndrome metabólico, entre otros. También se ha visto como factor de riesgo el antecedente de la enfermedad renal poliquística. En lo que se refiere a lo que puede promover la inflamación, por ejemplo, la hepatitis C, el citomegalovirus
y la incompatibilidad de HLA. También se ha visto como un factor importante lo que es el antecedente de que el donante sea cadavérico versus un donante vivo, y la tasa de rechazo. Ya hablando de los fármacos, son todos los fármacos que había descrito, entre ellos los corticosteroides, la calcinurinas y los inhibidores del mTOR. Entonces, viendo la importancia que tiene la diabetes post-trasplante a nivel del paciente, ya sea por su mortalidad, enfermedad cardiovascular, mortalidad, y también por el impacto económico, es que es importante el estudio de esta enfermedad. Vemos que en la literatura de nivel mundial se reportan, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, varios registros. Por ejemplo, Gaynor, en un análisis de 481 pacientes, se encuentran un 22.5% de sus pacientes con diabetes post-trasplante, y estos son los predictores que encontraron: el índice de masas IMC alto, el uso de sirolimus, receptor no blanco y de la edad mayor al receptor. A la vez, Hatch Ali, en un estudio de 296 pacientes, también describe similares características, ¿no? La edad del trasplante, el índice de masa corporal, la nefropatía vascular y la presencia de hepatitis C. Ya si queremos ver cómo ocurre en las diferentes etnias, estos son estudios de los que son poblaciones americanas, pero latinos, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de Bertram vemos que la etnia hispánica tiene mayor riesgo relativo para el desarrollo de diabetes post-trasplante versus los no hispánicos. Pero si nos fijamos en el estudio de Luan, vemos que incluso lo han dividido en blancos, afroamericanos e hispánicos, y los hispánicos tienen mayor riesgo que los negros americanos. A nivel nacional, no encontré ningún estudio que acerca de la diabetes post-trasplante, a pesar de una búsqueda científica exhaustiva. Entonces, mi pregunta de investigación es: ¿cuál es la incidencia y cuáles son los factores asociados al desarrollo de diabetes post-trasplante renal? El tipo de estudio que estoy presentando es un analítico observacional cuyo diseño fue de una cohorte histórica. Se realizó en el Servicio de Nefrología Clínica, la unidad de trasplante renal del Hospital Rebagliati, y la población de estudio era aquellos pacientes mayores de 18 años que se realizaron trasplante renal desde el 2014 al 2016. Mi objetivo fue determinar la incidencia y los factores asociados para el desarrollo de diabetes post-trasplante renal. Mis objetivos específicos fueron determinar la frecuencia, determinar el tiempo de aparición de la diabetes post-trasplante, las características clínico-epidemiológicas pre-trasplantes y los esquemas inmunosupresores, así como compararlos según la presencia de diabetes post-trasplante renal. Mis criterios de inclusión fueron: primero, pacientes mayores de 18 años, pacientes trasplantados desde el 2014 al 2016, que tengan un seguimiento mínimo de 6 meses y que tengan como mínimo 2 glucosas séricas en los primeros 6 meses y que tengan al menos una glucosa pretrasplante. Mis criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que tenían el diagnóstico previo de diabetes mellitus, tanto tipo 1 tipo 2, y pacientes de los cuales no encontré la historia clínica completa. Mi tamaño muestral fue considerando una proporción esperada de 0.2, un nivel de confianza del 95% y una precisión del 5%. Mi muestra fue de 79 sujetos. Mi variable dependiente fue el desarrollo de diabetes post-trasplante, y las variables asociadas estudiadas fueron de acuerdo al receptor, al donante y al tratamiento, ¿no? En lo que se refiere a las variables del receptor, tome en cuenta la edad, el sexo, el antecedente familiar de diabetes, el antecedente de hipertensión, el índice de masa corporal, la causa por la cual se llevó a la enfermedad renal, el tipo de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, el antecedente de infección por citomegalovirus, virus de hepatitis C y virus de hepatitis B. En lo que se refiere a las características del donante, la edad, el sexo, el tipo de donante, ya sea cadavérico o vivo, la serología para tanto infección activa como crónica de citomegalovirus, virus de hepatitis C, virus de hepatitis B. Y ya lo que se refiere a lo propio del trasplante fue la terapia de inducción, la terapia de mantenimiento, el desarrollo o no de rechazo agudo, rechazo crónico y la incompatibilidad HLA, tanto en el número de incompatibilidades de AB y de R. Mi proceso para recolectar la información fue revisar las historias clínicas de esta muestra. Una vez identificado a los pacientes, lo pasé a una ficha y luego una base de datos de Excel. En lo que se refiere a la ética, el protocolo fue aprobado por la Comisión de Ética del hospital. Esta es la ficha que utilicé para la evaluación, la cual fue validada por 3 expertos de mi hospital. Para lo que se refiere al análisis estadístico, en la estadística descriptiva, para las variables numéricas utilicé la prueba de Shapiro-Wilks para determinar su normalidad y se describe las medias y desviación estándar para variables normales y mediana y rangos intercuantílicos para no normales. En las variables categóricas se describió las frecuencias y los porcentajes y a la vez se calculó la incidencia y la densidad de incidencia de la diabetes post-trasplante.
Ya. En la estadística inferencial se dividió a los pacientes en los que tenían diabetes post-trasplante y no diabetes post-trasplante, y se trabajó con una P significativa de menos de 0.05. Las variables categóricas se analizaron ya sea con el test de chi cuadrado o con test de Fisher, y las variables numéricas se analizaron con test de Student o la U de Mann-Whitney. Sí, ingresaron al análisis multivariado las variables que en el análisis bivariado tuvieron una P menor de 0.3. En lo que se refiere a los resultados, esta es la población total de trasplantados que hubo, que eran de 123 pacientes, de los cuales 22 por criterios de exclusión salieron porque eran menores de 18 años. Se revisó la historia de 101 pacientes trasplantados, de los cuales 11 tenían el antecedente de diabetes tipo 2, salieron 1 con diabetes tipo 1, 10 historias no encontradas y 3 que no cumplían con los datos del laboratorio. Al final se analizaron 76 trasplantados renales, de los cuales se vio que 13 tenían el diagnóstico de diabetes post-trasplante y 63 no. Esta es una tabla donde nos muestra las características basales de los pacientes. Como podemos ver, la edad media era de 42.5, la mitad de mis pacientes eran personas jóvenes, menos de 40 años, el antecedente familiar de diabetes estaba presente en un 30% de los pacientes, 88% presentaban el antecedente de hipertensión, y como vemos, las 3/4 partes de los pacientes tenían un índice de masa corporal de menos de 25. Entre la causa de enfermedad renal que lo llevó al trasplante, más de la mitad era causa no filiada. Uno de los factores de riesgo, como había mencionado, es la enfermedad poliquística, que estuvo presente en menos del 10%. El tipo de reemplazo renal, la más frecuente era la hemodiálisis, con un 92%, y en lo que se refiere a serología, vemos una gran diferencia porque la serología crónica para citomegalovirus estaba presente en un 88%, mientras que la serología para hepatitis C, hepatitis B, estaba en menos del 3%. La inducción, la mayoría fue con basiliciman, con un 93%, y la terapia de mantenimiento, como es una terapia combinada, generalmente se usan 3 fármacos, y conforme va avanzando puede ser 2 o 1, más del 90% fue con tacrolimus y con prednisona. Y la menos frecuente, con menos del 8%, fue ciclosporina. Las siguientes características son del donante. Acá, sí, a diferencia del anterior, ya había serología positiva para infección activa en menos del 5%, infección crónica también era más frecuente, 75%, y había menos del 2% con serología positiva para hepatitis C o hepatitis B. En lo que se refiere a la incompatibilidad B, según el número de incompatibilidades, más del 80% tenían menos de 4 incompatibilidades. Cuando se evaluó la incompatibilidad de ER, también más del 80% tenían menos de 2 incompatibilidades. El rechazo agudo y el rechazo crónico estuvo presente en menos del 7% de mis pacientes. Y la glucosa pretrasplante, la media fue de 88.6. A la vez, los pacientes que presentaban glucosa alterada en ayunas, es decir, más de 100, menos de 126, estaba presente en un 10%. Mis pacientes que tenían triglicéridos más de 150 estaban presentes en un 42%, y HDL varón menos de 40 o mujer menos de 50 estaba en un 74%, ¿no? El ácido úrico pretrasplante también estaba en torno a la media de 5.9. Conforme a mi primer objetivo de mi trabajo, que era encontrar la incidencia acumulada de diabetes post-trasplante, se encontró en un 17.1%. La densidad de incidencia se encontró que por cada 100 personas seguidas durante un mes se encontró una diabetes post-trasplante. El tiempo total de seguimiento fue de 1.257.5 personas mes, y el tiempo de ocurrencia de la diabetes post-trasplante tuvo una mediana de 3 meses con un rango intercuantílico de 2 a 7. A la vez que el tiempo de seguimiento en los no diabéticos post-trasplante fue de 16 meses con un rango intercuantílico de 12 a 24. Ya cuando vemos la tabla de la probabilidad de ocurrencia de diabetes post-trasplante, vemos que a los 3 meses el 10% de la población seguida de toda la población seguida, el 10% tenía riesgo de desarrollar diabetes post-trasplante, y que de mis pacientes que tuvieron diabetes post-trasplante, más del 50% ya lo tenían a los 3 meses. Acá se ve la tabla de Kaplan-Meier, donde se puede ver también a los 3 meses, donde hay la mayor curva. Posteriormente fue ya con una meseta. Y esta tabla pierde especificidad, sensibilidad después de los 16 meses. Cuando se realizó el análisis bivariado de todas las variables, tanto del receptor donante como de la terapia, ninguna tuvo significancia estadística. Pero lo que sí podemos ver es que, como mencioné, la población era joven y el antecedente familiar de diabetes era más frecuente en los pacientes que desarrollaron diabetes post-trasplante versus los que no tenían la diabetes post-trasplante. A la vez, vemos que, como mencioné, un factor de riesgo era la enfermedad poliquística renal.
estaba presente un poco más frecuente en los pacientes que no presentaban diabetes post-trasplante. Llama la atención la serología para hepatitis C, que había mencionado que era un factor de riesgo, el cual se había presentado, los 2 casos que se presentaron fueron en pacientes que no desarrollaron diabetes post-trasplante. Esto también es el análisis bivariado del resto de variables, que tampoco tuvo significancia estadística, ni con los fármacos ni con la inducción. Posteriormente, al pasar al análisis, bueno, también el análisis bivariado, pero ya tomando el hazard ratio, se comprobó lo de las tablas previas. Esta es una tabla que nos muestra el porcentaje de glicemias medidas según el punto de evaluación, porque como mencioné, al hacer un estudio corte se dividió en diferentes partes, ¿no? El post-trasplante, la primera semana, el primer mes, seguimiento 2 meses, 3, 6 meses, 12 y finalmente a los 2 años. Se vio que había un porcentaje en torno al 20% en las primeras medidas, pero conforme fue aumentando el seguimiento, el porcentaje de glucosas no tomadas disminuyó. Y esto fue para que se aprecie más que todo el rango de las glucosas medidas. En lo que se refiere ya entrando a la discusión, como mencioné, encontré una incidencia de 17.1% con una densidad de incidencia de 1.03 por 100 personas mes. Cuando comparamos con el resto de Latinoamérica, porque son pocos estudios los que se han realizado en Latinoamérica, vemos que la prevalencia varía por lo que ya le había mencionado, ¿no? Llegando a México como 10.1, en Brasil en 2 estudios diferentes, uno fue de 34% y el otro del 7.4%. En estos estudios sí se encontraron factores asociados, lo cual no encontré en el estudio. Uno de los motivos por los cuales tal vez la incidencia haya sido subestimada es porque en el hospital solo realizan seguimiento con la glucosa plasmática en ayuna durante todo el seguimiento. Por ejemplo, en este estudio de Waldenham vemos que ellos realizaron test de tolerancia oral a la glucosa a las 10 semanas post-trasplante y diagnosticaron 51% de todos sus pacientes con diabetes post-trasplante por test de tolerancia, mientras que la glucosa plasmática en ayuna solo diagnosticaba el 17%. Eso puede influir bastante en lo que es el diagnóstico en muestra, ¿no? También, otra cosa importante es que los pacientes en el seguimiento no tenían hemoglobina glicosilada en su seguimiento para el diagnóstico de diabetes. Hemos visto por diferentes estudios, como el de Yates y el de Shavir, de que la hemoglobina glicosilada se puede usar a partir de los 3 meses, porque detecta tasas similares al test de tolerancia oral de la glucosa. Incluso demostraron que había concordancia y hay validación. Estos son los estudios que presenté previamente, donde sí habíamos encontrado factores de riesgo, factores asociados al desarrollo de diabetes. Nuestro estudio no demostró ningún factor asociado. Primero puede ser por el tamaño de la muestra que tuvimos, y segundo porque nuestra población parece seleccionada, son generalmente, como había mostrado, la población trasplantada son jóvenes, tienden a ser más jóvenes que los que mencionaban estos estudios. Nuestra media era de 40, acá la media más o menos de 50 años, con mayores índices de masa corporal. Y la prevalencia de hepatitis C en estos estudios también era mayor. Como característica que también describimos en el estudio es que había una alta tasa de dislipidemia en la población de estudio. Las limitaciones del trabajo es de selección, porque no había acceso a todas las historias clínicas antes del 2014. Se perdieron 10 pacientes y una pérdida de 3 casos por falta de datos. De medición, porque el porcentaje de glicemias, como mostré en las tablas, era aproximadamente de 30% por el periodo de evaluación. No hay un protocolo establecido para la evaluación de diabetes post-trasplante en nuestro hospital. No todos los médicos, por lo tanto, siguen a los pacientes igual. En las conclusiones fue que la incidencia de diabetes post-trasplante fue 17.1%. La densidad de incidencia fue 1.03 por 100 personas mes. No se encontraron factores asociados al desarrollo y hubo limitaciones en el diagnóstico al no contar con hemoglobina glicosilada ni con test de tolerancia. En cuanto a las recomendaciones, fue realizar estudios prospectivos, continuar con el seguimiento de estos pacientes post-trasplante por aumentar la muestra, incluir a los pacientes que ya se han ido trasplantando este año, en 2017, incluir en el protocolo pre-trasplante evaluación por consulta de endocrinología para la valoración basal de los factores de riesgo, y que además de la glucosa plasmática en ayunas se logre el seguimiento con hemoglobina glicosilada o con test de tolerancia. Finalmente les quiero dejar con esta frase, que es que la donación de órganos es el gesto solidario considerado como el de mayor acto de bondad en los seres humanos. Gracias.